Porque Jacob pensaba que él podía hacer toda clase de trampas y tretas sin que Dios supiera, sin que Dios tuviera nada que ver. Entonces, de pronto se da cuenta que todo lo que él ha hecho, todas las trampas que ha hecho, pues Dios las conoce y no son secreto para Dios, y que toda su vida de alguna forma está relacionada con Dios, con el cielo. Entonces, no sé si está bien claro ese punto, por qué. Este es el primer punto. Segundo punto, para decir por qué adoramos a Dios. A mí me llama mucho la atención ese versículo de un salmo, creo que es el 104, pero que dice que Dios alimenta a las crías de las urracas, ¿verdad? Porque para mí no hay pájaro más horrible, más feo que una urraca. Está feo, ¿verdad? Está todo desplumado, se le caen las plumas y no me parece como da lástima, ¿verdad? No tiene color, está todo, el macho es todo negro y la hembra también toda, no sé, como color café con leche. Cuando tienen crías, hacen un ruido horrible las crías cuando pían, ¿verdad? Pían horrible. Y ellas cuando cantan feo, ¿verdad? Entonces, las urracas son muy territoriales. Ellas se apropian de un lugar y lo defienden. ¿Nunca les ha tocado a ustedes que las ataque una urraca? No, pero en Australia había un pájaro similar. El cucaburra. Bueno, se dice cucaburra en español, en inglés es el magpie. Y era una cosa... No es el mismo. No, el magpie se llama en inglés y en español. Bueno, en español no sé. Sí, no es el mismo. Si pasas cerquita de sus nidos y los árboles están altísimos, pero nada más pasando cerquita del nido se te viene encima. Sí, exacto. Bueno, ahí está en la casa, cuando nosotros estuvimos fuera, entonces la casa se metían otra vez al casa porque las urracas se apropiaron. Entonces llegamos nosotros, no sé, había una población como de 30, 40 urracas en el árbol. Entonces yo me compré una hulera. Y todas las tardes estaba tirándole los nidos, practicando la puntería. Bueno, entonces ellas entendieron el mensaje. Dije, aquí es mi casa, váyanse a otro árbol, ¿verdad? Uno tiene que hablar su idioma. Idioma territorial. Entonces ya se fueron. Pero luego leí ese versículo que dice que Dios alimenta a las crías de las urracas cuando ellas claman a Dios, ¿verdad? Entonces, qué interesante, ¿verdad? Quiere decir, Dios está presente en el mundo no solamente para el servicio del ser humano, no solamente para darle vida a la vaca o a los pollos, que son nuestros animales que nos dan de comer a nosotros, como si Dios nada más estuviera concentrado en el ser humano nada más, no, sino que Dios sostiene, ama y cuida y protege y preserva a toda su creación, a todas, incluyendo a las despreciables urracas. Ya busqué el significado y en teoría es una urraca, una especie de una urraca, ¿verdad? Es que hay otro animal, otro pájaro en Australia, que es la cucaburra, que se ríe, muy chistoso. Bueno, entonces solo Dios. Vamos adelante, ¿no? Vamos a ver el tercero. Voy a ver si lo puede leer aquí la hermana Ruti. ¿Trae lentes? Pero le presto. Creemos en Jesucristo, que tomó la forma humana para revelarnos el amor y el propósito salvador de Dios, y enseñarnos que la verdadera adoración consiste en la obediencia de una vida consagrada a la misión y al servicio hasta la muerte. Por su obra en la cruz podemos llegar a Dios y tenerlo como Padre, y reconocernos como hermanos, formando un nuevo pueblo, cuya comunión trasciende todos los tipos de barreras y cuya adoración es aceptable a Dios en nombre de Cristo. Gracias. Entonces ahí entra Jesucristo, ¿verdad?
que creemos en Jesucristo y sabemos que la verdadera adoración consiste en la obediencia, en la misión y en servicio. Ese es el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo nos enseña que la verdadera adoración no es solo en palabras, ¿verdad?, sino en una vida que está consagrada al servicio y en la misión hasta la muerte. Sabemos entonces también que por la muerte de Jesucristo nos hizo a todos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, y entonces formamos una comunión que trasciende a las barreras, ¿verdad? Barreras, todo tipo de barreras. Entonces, al creer en Cristo, formamos parte de una grandísima familia de hermanos y hermanas que están en todos los pueblos, en todas las tribus, en todas las lenguas. Muy bien. Y eso es importante, porque es la diferencia entre cristianismo y otras religiones, ¿verdad? Que en las otras religiones, por ejemplo en el Islam, pues se forma así una hermandad universal, pero alrededor del idioma árabe y de la cultura árabe. Entonces uno, cuando se hace musulmán, pues aprende a orar en árabe, porque Dios solamente entiende árabe, ¿ya? O sea, esa idea que nosotros decimos que Dios habla español y que en el cielo nada más se habla español, ¿verdad? Eso se lo heredamos a los árabes por los 800 años que estuvieron dominando España y que nos hicieron muy a la manera árabe, ¿verdad? Porque ellos realmente creen que Dios solamente habla árabe y para hablar con Dios hay que hablar árabe, ¿ya? Entonces uno se hace al estilo árabe. O igual en el judaísmo. Para orar a Dios, pues uno tiene que aprender las oraciones en hebreo, porque Dios pues habla en hebreo nada más. Bueno, nosotros creemos por Cristo que formamos parte de una familia universal que rompe toda clase de barreras, y el evangelio que nosotros tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al menos Marcos, Mateo, al menos Marcos, sí, y Mateo también, no fueron escritos en español ni en griego, ¿verdad? Las versiones originales fueron escritas en otro idioma, en arameo, ¿verdad? Entonces, ya el evangelio mismo ya es una traducción, ¿verdad? Es una traducción de un idioma a otro. Los documentos más antiguos que tenemos de Marcos y de Mateo están en griego, no se perdieron las copias en arameo, pero sabemos que no fueron escritos originalmente en griego, ¿verdad? Otra es la historia de Juan y de Lucas, que sí se escribieron en griego, pero los que se escribieron en arameo son Marcos y Mateo. Y entonces ya la versión más antigua que tenemos es una traducción, ¿no? Entonces el Dios de la Biblia tiene un mensaje traducible, se traduce, ¿verdad?, en otros idiomas, y eso es fundamental. Vamos a ver el que sigue, ¿no? Este es sobre el Espíritu Santo, la lección sobre el Espíritu Santo. ¿Del cual? Creemos en el Espíritu Santo que trabaja en nosotros para que conozcamos a Dios y le llamemos Padre, para que crezcamos en todo como su pueblo, según el modelo de la nueva humanidad en Cristo. El Espíritu renueva constantemente a la Iglesia y la impulsa al cumplimiento de su misión. Esa misión siempre comienza en el acto de adoración, a partir del cual somos enviados al mundo. Gracias. Bueno, lo que yo resumo de este punto es que por el Espíritu Santo sabemos que nuestra misión comienza en el acto de adoración. El Espíritu Santo, creemos en el Espíritu Santo que trabaja en nosotros para que conozcamos a Dios y le llamemos Padre, para que crezcamos en todo como su pueblo, según el modelo de la nueva humanidad en Cristo. Entonces el Espíritu nos renueva constantemente y nos impulsa en el cumplimiento de la misión. Pero esa misión siempre comienza en el acto de adoración, a partir del cual somos enviados al mundo. En algunas partes no se acepta este punto, ¿verdad? Que la misión de la iglesia comienza en el acto de adoración. Más bien dice, no, lo más importante de la iglesia es evangelizar, ¿verdad? La misión de la iglesia es la evangelización. La adoración
No, eso es como un estorbo. La adoración nos hace ser muy religiosos. Salgámonos de las 4 paredes de los templos y vayamos al mundo a evangelizar. Ustedes han oído personas así que dicen, es que no tenemos por qué adorar. Eso de adorar es mucha pérdida de tiempo, ¿ya? La adoración, pues, la música, es el show del pastor y eso. Entonces, no, vayamos mejor a llevar el evangelio a todos los vecinos, a todas las naciones. Entonces, pues se pasa la adoración como a un segundo plano y se pone, digamos, la evangelización en primer plano. Conozco otras iglesias que ponen en primer plano el servicio, ¿no? Que dicen, bueno, más bien el amor se demuestra con hechos. Hechos son amores y no buenas razones. Nosotros decimos que somos de Dios, pues tenemos que alimentar al hambriento, tenemos que darle la alfabetización al que no sabe leer. Eso es lo más importante, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces el servicio es más importante que la adoración. La adoración pues es algo bonito que hacemos en los domingos, pero lo más importante es lo que hace la iglesia por los pobres, para transformar a su mundo y todo eso. A mí me gusta que la declaración de Niteroi dice que nuestra misión comienza en un acto de adoración. ¿Por qué? Porque si nada más evangelizamos, pero que esa evangelización no es producto de un encuentro con Cristo, pues es una propaganda, es una especie de activismo tipo Testigos de Jehová, proselitismo, ¿verdad? Divulgación religiosa, pero no es verdadero testimonio de fe. La evangelización es testimonio de que hemos encontrado a alguien, hemos encontrado en donde hay pan, y le decimos a nuestro pueblo hambriento, ¿dónde está el pan? Pero pues primero lo hemos encontrado, ¿verdad? Todo parte de un encuentro, y el encuentro se da en la adoración. Si no es que se da en el mismo culto, se manifiesta en el culto. O sea, el culto representa el encuentro, y también el culto es el encuentro, ¿verdad? El culto no es, ya estoy empezando a dar clase de culto, el culto no es un espectáculo, ¿verdad?, montado, que la gente puede venir y decir, aquí me gusta aquí como ese culto, ¿verdad? Me gusta más aquí que en otra iglesia, entonces vengo para ver el espectáculo. Se monta un espectáculo, entonces me gusta el espectáculo. Ustedes no sé si se acuerdan de unos visitantes que aquí en esta iglesia le dijo el esposo a la esposa, ¿cómo ves? ¿Te está gustando? ¿O nos vamos a la otra? ¿Se acuerdan? ¿Te está gustando? Nos vamos a la otra. Entonces la otra, no, vamos a ver cómo sigue, a ver si mejora. Como si fuera la película que tiene uno varias salas, ¿verdad? Y uno compra el boleto, se mete a una sala. ¿Cómo ves? ¿Te está gustando? Ay, no, está muy fea la película, vamos a la otra, ¿verdad? Entonces no es el culto, no es eso el culto, ¿verdad? Y hay muchas iglesias que conciben su culto como un montaje, mucho ensayo para presentar un espectáculo. Y se justifica ese espectáculo cuando se dice, es que es para Dios. Le estamos presentando este culto a Dios, ¿ya? Y ese es uno de los principales errores que cometemos. Porque cuando nosotros hacemos el culto, creemos que Dios está sentado ahí, escuchando. Dice, ay, me encanta ese cuán grande es Él, cántenlo otra vez. Ay, me gusta mucho ese Jesús es mi Rey soberano, es mi favorito. Ay, ahora que pase Elena a declamar, me gusta mucho cómo declama. Como si fuera, me explico, la abuelita de la familia, la matriarca, que está sentada en una mecedora. Dice, no, a ver, mis hijos, ahora cántenme esta y ahora cántenme. No, Dios en el culto está muy ocupado. A lo mejor ni está poniendo atención. Se está portando mal. Ya es otra segunda cosa que dije, que Dios es metiche. Ahora también digo que Dios se porta mal en el culto. Anda que no se sienta en un solo lugar,
¿verdad? Le anda picando las costillas a uno, le anda jalando la manga a otro, anda hablándole al oído a uno, le está despertando la conciencia a otro, invitándole a tomar una decisión, a hacer un cambio, a arrepentirse, ¿me explico? Llamando siempre a la gente y moviéndose de un lado a otro. Cuando termina el culto, pienso que Dios está exhausto. Decimos, Dios, ¿te gustó el culto que te ofrecimos? Y nos dice, ay, hijos míos, realmente, la verdad no supe ni cuáles cantaron ni nada, porque estaba muy ocupado hablando con la gente, encontrándome con la gente. Y claro, los cantos que escogemos, las lecturas bíblicas, los sermones, todo son el instrumento que Dios utiliza para encontrarse con nosotros, para hablarnos, ¿no? De alguna manera misteriosa. Entonces, sí es importante pues preparar el culto, ¿verdad? Pero sabiendo que eso no es el culto. El culto es el encuentro de Dios con su pueblo, también el encuentro del pueblo entre sí, de unos con otros, y también el encuentro de uno mismo consigo mismo. Cuando le decimos al alma, bendice alma mía a Jehová, ¿verdad? Ahí está, ese salmista le está hablando a sí mismo. Es un canto en el que el salmista tiene un espejo enfrente. Y estoy hablando con este salmo, estoy hablándome a mí mismo, ¿verdad? No se te olvide bendecir al Señor. Bueno, entonces todo comienza con el encuentro, con el acto de adoración. La fuerza evangelizadora para poder dar testimonio al mundo es porque tenemos el encuentro con Cristo y reafirmamos la fe cristiana en el culto. El culto, fíjense, no tiene siempre que decir algo nuevo, descubrir el hilo negro o el agua tibia, inventar la rueda otra vez. No, el culto tiene que repetir y repetir y una vez más repetir el mismo mensaje, las mismas buenas nuevas, el mismo evangelio del amor de Dios, repetirlo y reafirmarlo. Para eso es el culto, es para decir el evangelio, las buenas noticias del amor de Dios. Y no importa que se esté tratando de cualquier tema, el tema que se trate tiene que incidir en las buenas noticias del amor de Dios para la humanidad. Entonces, esa reafirmación del evangelio en el culto, pues nos ayuda para ser testigos afuera, tanto en la palabra como también en la acción, porque el servicio, los actos de servicio, son una forma de dar buenas noticias de Dios, de parte del amor de Dios al mundo entero. Entonces yo sí me peleaba allá en la iglesia de Managua, porque es una iglesia que tiene mucha tradición de servicio. O sea, fundaron un hospital, fundaron un colegio, tienen una agencia de préstamo como Prestanic se llama, tienen fundaron un organismo de ayuda cuando fue el terremoto y todavía existe muy fuerte, muy grande y involucra muchas denominaciones, pero todo enfocado a la ayuda, al desarrollo, a la construcción de viviendas y todo eso. Y ellos piensan que eso es el cristianismo. El cristianismo es acción, ¿verdad? No adoración. Entonces yo les decía, pero es que es lo mismo que hace, no sé, la Cruz Roja, el Club de Leones, pues otras asociaciones, ¿verdad?, de beneficencia. Pues, ¿cuál es la diferencia entre la acción social de la iglesia cristiana y la acción social de otros, de los clubes, de las ONGs, de las organizaciones seculares? ¿Cuál es la diferencia? Se tiene que poner primero a la adoración, porque el servicio que nosotros hacemos como iglesia es en función de lo que confesamos en el culto. Confesamos que Dios es el dueño del mundo, por lo tanto hay que cuidar al mundo. Confesamos que Dios está interesado en el mundo, pero por lo tanto hay que interesarse en el mundo también. Y amamos al mundo, pero porque es de Dios, y Dios ama al mundo, ¿verdad? Como dice el proverbio, el que voy a decir de memoria, mejor decirlo bien.
El que le presta al pobre, pues le presta al Señor. No, dice, el que favorece al pobre le presta al Señor. En la Reina Valera dice, el que le da al pobre le presta a Jehová, le presta al Señor. Y el que se burla del pobre insulta a su creador. O sea, no es el amor al pobre por el pobre mismo, sino porque es el objeto del amor de Dios. Es creado por Dios. Ese es el versículo 5 del capítulo 17, ¿verdad? Entonces, el servicio cristiano es producto del amor a Dios. Bueno, vamos adelante, hermana. Ya dijimos Padre, ya dijimos Hijo, ya dijimos Espíritu Santo. Ahora vamos con el ser humano. Creemos que el ser humano fue creado para amar a Dios con todo su ser. Por causa de la corrupción del pecado, procedió a amar y adorar a la criatura y no al Creador, redimido por Cristo. El ser humano anhela una adoración plena, individual y corporativamente, empleando todas sus facultades. Por eso, la verdadera adoración comprende las facultades intelectuales, emotivas, volitivas, de discernimiento moral, corporales y sociales de la persona, conforme al testimonio de las Escrituras. Bueno, entonces ahí se mete al ser humano, pero entonces la verdadera adoración comprende todas las facultades humanas redimidas por Dios. Entonces ahí menciona varias, ¿no? La capacidad intelectual, la voluntad, el discernimiento moral, Corporales corporales y sociales. y sociales. Muy interesante porque en las iglesias nuestras bautistas casi siempre los cultos pues se dirigen a la cabeza nada más, ¿verdad? A la cabeza. O sea, las ideas, las doctrinas. Vamos a hablar nada más de puras doctrinas, puras ideas. Casi cuando damos la bienvenida, decimos, bienvenidos los cerebros que están aquí. Qué bueno que vinieron los cerebros. No se trajeron sus emociones, ¿verdad? Sus emociones las dejaron en la casa y su cuerpo. Sus cuerpos los dejaron en la casa y solo vino su cerebro. Cerebro de la hermana Lupita, cerebro de la hermana Diana. Entonces aquí hay puros cerebros presentes. Y el culto es muy cerebral, puras ideas, ¿verdad? Muy nada de sentimientos, ¿verdad? Muy controlado en los sentimientos. Y por supuesto que la realidad corporal tampoco, ¿verdad? Nada de baile, de movimientos con el cuerpo, ritmo, nada de los ritmos, aplaudir, nada. Hay iglesias que eso es pecado, aplaudir, y si llevas el ritmo con el pie, hay una comisión especial que se dedica a ver quién está moviendo el pie con el himno, y dice, pie que se mueve, ¿verdad? Tarjeta amarilla, ¿verdad? Amonestación, ¿verdad? Porque se está moviendo el pie. O sea, no traemos nuestros cuerpos al culto. No, pues está bien. ¿Cómo ven? ¿Dónde es eso? Digo, norte, Nunca has sur. tenido tú un contacto similar. Una vez le preguntaron a un copastor de la primera iglesia bautista, que creo que ya no está, pero le preguntaron que qué opinaba de las iglesias que aplaudían. Y estaba yo ahí. y dice, pues que él siempre, su regla de práctica era lo que hacía Jesucristo, y Jesucristo no aplaudía, por lo tanto, entonces él tampoco aplaudía a los cultos. Y luego, bueno, es casado y todo, y pensé yo, pues Jesucristo tampoco tenía sexo, ¿verdad? O sea, porque está casado y tiene hijos, me explico. O sea, Pero si no nos vamos a podemos esas decir cosas, eso. pues no. Creo que no podemos decir que Jesús no aplaudió. No tenemos información para eso.
pues claro que Pero entonces todas las hermanas asustadas dijeron, claro que aplaudió, no, es verdad, sí, no, claro que aplaudió. Hay varios salmos que dicen aplaudan, ¿no? Pueblos todos, Todos los pueblos todos aplaudan la mano a Dios, ¿verdad? Bueno. Ahora fíjense cómo la realidad del cuerpo o la realidad corporal no solamente se expresa aplaudiendo. Por ejemplo, cuando nos damos un abrazo, ¿verdad? El saludo, la mano, el abrazo, el beso, eso es muy corporal, ¿verdad? Hay culturas en donde no se tocan unos a otros, ¿verdad? O cuando ¿se acuerdan? Aquel mayo que nos prohibieron tener cultos por cuestiones de lo del H1N1, ¿se acuerdan? Sí. ¿Ustedes tuvieron culto en aquel domingo, Sí, primer sí. domingo de mayo? Sí, con gel. ¿Sí hubo culto? ¿Y se saludaron unos a otros o no? No me acuerdo. Con tapabocas. Sí, creo que sí se quitó Pero- por lo del ósculo. Ahora nos vamos a saludar a la japonesa. Haciendo así nada más, ¿verdad? Como japoneses. En la iglesia que yo pastoreaba se suspendió el culto y entonces hicimos un video que se subió a internet y ahí les dije, pues el culto está ahí, el sermón está ahí y canté un canto ahí también en internet, que todavía está, por cierto. Está bueno el sermón ese. Pues Y los posteriores también. también los que siguen, ¿verdad? Entonces, nosotros incluimos esa realidad en el culto de nuestro cuerpo físico cuando nos saludamos, estrechamos las manos, un abrazo. Otra manera, por ejemplo, cuando se arrodillan los cristianos en el culto, también es decir, traemos el cuerpo al culto y lo arrodillamos. En muchas iglesias bautistas no se arrodilla la gente. En las iglesias católicas romanas sí, aquí no. Entonces, ¿por qué? Nos hace falta también darnos cuenta de esa realidad de nuestro cuerpo que también se pone de rodillas. Señor, nos ponemos de pie. Cuando nos ponemos de pie, eso es un significado, tiene un significado teológico ponerse de pie. ¿Saben cuál es? Sí, ¿verdad? Cuando Jesús se levantó de los muertos. Por eso nosotros nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. No nos ponemos de pie nada más para estirar las piernas. A ver, hermanos, ya estuve mucho tiempo sentados. Vamos a ponernos de pie. Vamos a estirarnos, ¿verdad? Más bien hay un significado teológico muy profundo. Hermanos y hermanas, vamos a ponernos de pie como Cristo se puso de pie, ¿verdad? Se levantó de la muerte. Por eso nos ponemos de pie. Oye, si esa es la razón para ponerse de pie, entonces nos ponemos de pie. 1, 2, 3, 4 veces en el culto. De hecho, los primeros cultos de los hermanos antiguos, pues no había sillas. Eran todos sentados en el piso o de pie. Eran todos de pie. No. Y cuando dicen de pie por respeto a la palabra de Dios. Pues está bien. El respeto a la palabra de Dios está muy bien. A mí me gusta eso, que digan por respeto a la palabra de Dios pongámonos de pie. Amén. Muy bien. Estoy de acuerdo. Pero ese es nada más el comienzo del respeto, ¿verdad? Ese es comenzar a respetar la palabra poniéndonos de pie. También por respeto a la palabra de Dios, también, por ejemplo, deberíamos de obedecer lo que dice la palabra, ¿no? O sea, de hacer lo que dice la palabra, pues es el respeto verdadero. Hay otros gestos que yo he visto en iglesias en donde, por respeto a la palabra de Dios, por ejemplo, cuando se cierra la Biblia se le da un beso a la Biblia. Y esa es una forma también de respeto. Pero otra vez digo, le podemos besuquear todo lo que quieras. Si no lo obedeces, pues no sirve de nada, ¿verdad? Haz lo que dice la palabra, eso es lo más importante. En otra iglesia, en las iglesias de tipo anglicano y luterano, la lectura bíblica, buenos días, Roxy, va armada dentro de todo algo muy grande que es un procesional. Es un procesional con música, un himno muy solemne y todo, o a veces muy festivo. Y desde afuera de la iglesia comienza el que va a leer la Biblia, con la Biblia abierta, va así como Roxy, ¿se de cuenta? Va entrando con la Biblia y la va levantando. Va levantando así la Biblia, porque va a leer la Biblia.
¿ya? Y luego ya llega al micrófono, hace la lectura bíblica. ¿Me explico? Ese es como un momento súper importante en el culto, ¿verdad? Hacer todo eso de una procesión. Hay varias personas adelante y luego ya el de atrás lleva la Biblia, como en las escuelas bíblicas de vacaciones de niños, ¿verdad? Que hacíamos una procesión y con la Biblia abierta. Bueno, eso hacerlo cada culto. ¿Por qué? Porque se va a leer la Biblia, ¿verdad? Con un canto especial, se lee, se pasa al frente con la Biblia abierta y se lee. Esa también es otra forma de hacer. Bueno, vamos a hacer un respeto. Yo me acuerdo también, eso yo lo he practicado en algunas ocasiones, es decir, vamos a leer la Biblia, vamos a ponernos de rodillas cuando leemos la Biblia. Entonces la lectura bíblica, todos de rodillas, ¿ya? Para indicar algo, que la lectura bíblica en el culto, ¿verdad?, es lo más importante del culto. Buenos días, buenos días. Más en adelante, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Verdad? Miren, ¿por qué? Porque son palabras que vienen de Dios. Ni los cánticos, ¿verdad? Ni el sermón, ni las oraciones, ni los testimonios tienen la estatura de importancia que tiene la lectura bíblica. ¿Me explico? Ahora sí que la lectura bíblica es lo más serio, lo más sagrado, lo más importante que ocurre en el culto. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eso no lo creó ningún ser humano. O sea, sí, bueno, es un producto humano, pero es la revelación de la palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, ahí habría que cuidar el fanatismo, ¿no? Pues, porque siempre todo extremo es... Claro, todo con moderación. Entonces, bueno, todas las facultades humanas, que en el culto pensemos, que en el culto sintamos, que en el culto sepamos que somos una unidad integral de cuerpo, de espíritu, de alma, de sentimientos, de voluntad, de decisiones morales, de la realidad familiar, de la realidad social. Qué bueno estar en el culto con toda la familia, ¿no? Es una súper bendición estar en el culto con toda la familia. Felicidades. Ya lo quisiéramos algunos de nosotros, ¿no? Poder estar en el culto con toda la familia. Y es una realidad social. Es decir, vamos a orar. Bueno, voy a orar con toda mi familia, ¿no? Vamos a buscar al Señor. Bueno, vamos a buscar al Señor con toda mi familia, ¿no? Entonces, incluimos esa realidad en el culto, ¿verdad? Forma parte de todo el ser humano. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Quién tiene el cuadernito? Ahí está, hermana. A ver, si quiere pásaselo. A ver si puede leerse el número 6, creo, o 5. 6. Ya hablamos de Padre, Hijo, Espíritu Santo, el ser humano. ¿Ya? Para cumplir su misión de testimonio, proclamación, servicio, comunión y adoración, la Iglesia es continuamente renovada y capacitada por el Espíritu. De esa manera, de una adoración de una cultura a otra, y al vivir en tiempos históricos diferentes, la misión de la Iglesia y su adoración van tomando formas diferentes. Mientras que el tesoro del Evangelio no cambia, los vasos de barro van cambiando. Gracias, hermano. Eso quiere decir que las formas culturales cambian, pero el Evangelio no. ¿Verdad? ¿Está claro eso? Sí. Bueno. Porque pues el mundo va cambiando, las culturas y los tiempos históricos van cambiando, pero la misión de la Iglesia no cambia, ¿verdad? Tiene un mismo fondo, aunque formas diferentes. Dice, la misión de la Iglesia y su adoración van tomando formas diferentes. Mientras que el tesoro del Evangelio no cambie, los vasos de barro van cambiando. Son diferentes los vasos de barro, pero siempre son vasos de barro. Los seres humanos siempre somos vasos de barro y llevamos un tesoro adentro de estos vasos de barro. El tesoro no cambia, es el Evangelio, pero el vaso de barro sí.
Algunos vasos de barro son pintaditos con algún patrón por afuera, otros tienen otro tipo de arte, ¿verdad? Otros, no sé, son más redonditos, otros más, ¿verdad? Según la cultura hace un vaso de barro distinto, ¿verdad? Pero todos somos vasos de barro. Allá en Guadalajara tienen un dicho, porque está cerca Tonalá, ¿verdad? Que es donde hay mucho barro, se hace mucho barro en Tonalá. Y la gente se dicen unos a otros, pareces jarrito de Tonalá. ¿Por qué? Porque estás feo y quebradizo, o sea, sentido. Eres feo y sentido. Feo y sentido como un jarrito de Tonalá. O sea, el vasito de barro que es muy frágil, se quiebra muy fácilmente y está feo. Entonces, así somos nosotros. Somos vasos de barro, feos y sentidos. Pero lo más importante, entonces, en ese punto es que identifiquemos que las formas cambian, pero el Evangelio no. Es el mensaje del Evangelio. Entonces, por ejemplo, fijémonos si se está predicando, si está proclamándose en un culto el Evangelio, está hablándose de Jesús, ¿verdad? Como el que nos lleva a Dios, ¿verdad? La buena noticia del amor de Dios revelado en Jesucristo. Pues puede ser que los aspectos culturales no nos gusten mucho a nosotros. Puede ser que sea un órgano muy de tipo Drácula, ¿verdad? O puede ser que sea un acordeón tipo los Tigres del Norte, ¿verdad? O no sé, puede ser que sea sin ningún instrumento, o videos de internet, de congresos de adoración o de cultos de otras iglesias. Pues, pero esas son las formas. Eso no es lo que hace al culto, sino el tesoro del Evangelio que va dentro de las formas, ¿verdad? Sabiendo eso, pues nos tranquilizamos mucho de saber que hay algunos hermanos nuestros que tienen otras formas en el culto, y no mandarlos al infierno, o no condenarlos, o no expulsarlos, o no decir esos están mal, ¿verdad? Es decir, hay diferentes formas en el culto. Entonces, eso nos ayuda mucho. También nos ayuda para ser flexibles. Decir, bueno, ¿verdad? El culto, bueno, ahora las sillas están para acá, antes estaban para allá las sillas. A lo mejor vamos a hacer un círculo en otro domingo, o a lo mejor un domingo sin sillas, ¿verdad? No sé, las sillas no es lo que hace el culto, ¿verdad? Es el Evangelio que hace el culto, ni el lugar mismo. Algo así como lo que Jesús dijo, que el Padre es espíritu, Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Y esos son los que Dios busca, esos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, no concentrados en una forma ni en un lugar. Es que aquí es donde debe ser el culto, de esta forma. Me acuerdo que llegó a una iglesia que pastoreaba un muchacho de origen griego, ¿verdad? Y llegaba con una chica aquí mexicana. Andaban buscando una iglesia, buscaron en el directorio una iglesia, y fueron a dar ahí a esa iglesia donde yo estaba pastoreando, confundidos, pensando que era una iglesia ortodoxa, ¿verdad? Ortodoxa griega. Y los ortodoxos en sus cultos tienen que tener íconos, que son dibujos, ¿verdad? Las pinturas de Jesús y María, dibujos ahí que están los discípulos, principalmente Jesús, ¿no? Y entonces la presencia del ícono es súper importante para el culto de los ortodoxos. Si no está el ícono, no hay culto. ¿Por qué? Pues el ícono, dicen ellos, es como una ventana al mundo espiritual. Y la imagen que está ahí de Cristo es como si Cristo estuviera presente en el culto, ¿verdad? Pues yo le decía al muchacho, pues no, pues aquí no tenemos íconos.
sí soy un poquito loco y sí soy un poquito así que renovador y me gustan las cosas nuevas, pero a ese extremo de poner un retrato de Cristo y pasen todos y denle un beso al retrato de Cristo, ahí ya no, ya me está estirando demasiado, no doy a eso, ¿verdad? Pues ya no regresó el muchacho, ya no, porque él necesitaba el ícono, la imagen de Cristo ahí pintada para poder hacer culto. Como ven, es estar muy amarrado con una forma de culto. Ahora la pregunta la volteo hacia mí y me diría, y yo, si voy a una iglesia ortodoxa griega, ¿puedo adorar a Cristo con la presencia de imágenes en el culto? ¿Sí o no? La pregunta ahora la volteo para mí. Que yo le exijo al muchacho a que adore a Cristo sin imágenes. Le digo, mira, aquí no tenemos imágenes, pero sí está Cristo presente. Dice, no, pero es que yo necesito el icono. Si no está el icono no hay culto. Ah, bueno, pues entonces pues vaya a buscar otra iglesia, aquí no tenemos imágenes. Volteo la pregunta, si yo voy a Grecia o si yo voy, no sé, a Rusia, ¿verdad? Y entonces me dicen los hermanos, ya va a empezar el culto, hagan una fila, todos vamos a besar el icono. ¿Participo o no participo en ese culto? Unos dicen que no, otros, la mayoría dice que no, pero es el mismo punto, es la misma cosa. O sea, volteo la pregunta y salgo igual. Hago la división y no contiene. Es decir, ¿por qué estoy yo también obligado a tener una forma? ¿Y por qué no decir, bueno, es que es otra forma, es el Evangelio, no es el centro? Es una pregunta que llevamos de tareas para seguir masticando, para seguir reflexionando. No se preocupen, hermanos, no voy a traer un icono a Sinaí, no les voy a pedir que besen ninguna imagen de Cristo ni de la Virgen, nunca lo voy a hacer. Pero si yo entro a una iglesia ortodoxa y ahí están adorando al Señor de esa forma, entonces tengo que aprender de qué se trata, ¿no? Menos eso es lo que pienso. Entonces llegamos hasta la primera página bueno, voy a decir la última y ya con eso cierro, que es, como bautistas tenemos como principios y convicciones fundamentales el sacerdocio universal de los creyentes, la centralidad de la palabra de Dios, el sacerdocio universal de los creyentes, la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la iglesia, en el llamado a la santidad de vida y la plenitud, y el llamado a la santidad de vida y la plenitud de la misión. Por lo tanto, el cambio de formas culturales e históricas de la misión y de la adoración de la iglesia nunca deberá atentar contra esas convicciones fundamentales de nuestra fe. O sea, para que se llame bautista una iglesia que aplauda, aunque no aplauda, que tenga el órgano de Drácula o el acordeón de los Tigres del Norte, lo que importa es que tiene estas características, como estos rasgos de la familia bautista, ¿verdad? Los aires de familia que hacen que la misma familia se parezcan unos con otros, ¿verdad? Que dicen, pues tú eres Montemayor, ¿verdad? Pues sí, tienes el sello de la familia, te pareces a la familia. ¿Cuáles son esos rasgos de la familia bautista? Pues el sacerdocio de todos los creyentes. O sea, no existe, no puede haber así que un clero bautista. Los que son pastores, y ellos son los únicos que pueden predicar, los únicos que pueden dar la cena del Señor, etcétera, ¿no? O que nada más los diáconos son los únicos que pueden dar la cena del Señor. Eso no es bautista. No es bautista. La centralidad de la palabra de Dios y el llamado a la santidad de vida y misión. Son rasgos que identifican a los bautistas, aunque tengan formas de culto distintas. Bueno, llegamos a terminar las convicciones, dejamos para el próximo domingo el diagnóstico y el llamado, ¿verdad? Al menos ya avanzamos bastante. Vamos a hacer
oración para cerrar este tiempo.